saludar de una manera especial a todos aquellos que de alguna manera nos han de sintonizar, que nos están sintonizando a través del internet. Hoy pretendemos comenzar una serie de estudios muy importante en beneficio de la humanidad. Hoy más que nunca el hombre necesita aferrarse a la palabra de Dios, conocer lo que Dios dice en su escritura. Y para esta ocasión me acompaña el hermano, mi querido hermano Fausto Contreras. Pastor de la Cruz, para mí es muy placentero poder acompañarle en este recorrido que iniciamos hoy a través de toda la Biblia. Gracias. Donde nuestros hermanos oyentes podrán conocer las verdades con claridad meridiana, tal como la Biblia nos enseña. Así es, vivimos en un tiempo, Fausto, donde el hombre necesita de alguna manera buscar a Dios. Ha llegado el tiempo en que el hombre tiene que aferrarse a la fuente de vida, que es nuestro gran Dios, el Todopoderoso. Y hoy vamos a estudiar este tema que es muy conflictivo, ha sido muy conflictivo durante toda la historia en el círculo cristiano. Tiene que ver con el día de adoración, el sábado, específicamente el origen del sábado. Yo creo que si el ser humano conociera bien el origen del sábado, no fuera tan controversial. El problema es que nos llevamos de la filosofía de los hombres, de lo que dice uno, de lo que dice el otro, pero no nos aferramos a lo que dice la palabra de Dios. Y hoy estamos aquí para eso. Así es, Pastor de la Cruz. Yo creo que, como todas las cosas, hay que verla desde el punto de vista, desde lo etimológico, semántico y ponderativo. Etimológico, de dónde viene la raíz, la procedencia. Semántico, que lo quiere decir, ponderativo, cómo el Señor lo quiere decir. ¿Qué le parece entonces si iniciamos el tema de hoy con un pasaje bíblico que los encontramos en Génesis 2, del 1 al 3? Porque el sábado, como es creación de Dios y fue dado en la misma creación, tuvo su origen así como el hombre también tuvo su origen. La escritura dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y reposó el Dios el día séptimo, lo bendijo y lo santificó, porque en él reposó de todas las cosas que hizo en la creación. Así es. Aquí hay una verdad tridimensional que hay que reseñar. En primer lugar, la Biblia dice que Dios reposó el sábado. Al decir que Dios reposó el sábado, Dios se abstuvo de seguir creando. Dios cesó en la creación, trabajó 6 días, empezando por el domingo, que es el primer día de la semana, continuó y el viernes terminó toda la obra que hizo en la creación. Es decir, que cuando dice reposó no está diciendo que él se cansó. Claro, Dios no conoce el cansancio, ¿verdad? Sí, si se hubiese ido a cansar, 6 días no era suficiente. Correcto. De manera que la Biblia aquí, al decir que Dios reposó, que cesó de seguir creando, esto está en armonía con lo que significa el sábado etimológicamente. La palabra sábado es la transliteración de la palabra hebrea Shabbat. En griego se usa la palabra sabatón. En ambos lenguajes está significando cesación de trabajo, dedicado enteramente para rendir culto a Dios. El sustantivo hebreo está relacionado con el verbo que significa desistir, reposar, descansar. Eso fue lo que Dios hizo. Cesó de la obra que había hecho. Así mismo. Entonces, aquí, si se quiere, también en latín se usa la palabra sabatum, que también significa lo mismo. Reposo. El reposo. Entonces, ¿por qué Dios reposó el sábado? ¿Por qué Dios quiso descansar el sábado y luego darle el sábado a los seres humanos para que lo descansaran? ¿Sabe usted, pastor, que nadie conoce las cosas mejor que el que las fabrica? Así es. Usted puede ver que los autos, usted va y los compra. Cuando usted compra su auto le dio un manual, ¿verdad? Porque la compañía fabricadora de autos, como ellos saben cómo lo fabricaron, ellos entonces otorgan un manual a quienes los compran, indicando cómo funciona ese auto. De manera que Dios, como es el autor del hombre, como Dios hizo el hombre, Dios sabe entonces de qué forma los hizo. Y como Dios hizo los seres humanos, como Dios hizo los hombres, los seres humanos, Dios no hizo un robot. Dios sabía que el hombre necesitaba descanso. Previó que necesitaba. Ok, entonces lo que encontramos en Marcos 2, 28, donde dice que el hombre
el sábado fue hecho para beneficio del hombre y no el hombre por causa del sábado. Porque el hombre necesitaba reposo, descanso. De ahí entonces que es fácil ver cómo el estrés está acabando con la humanidad. Antes que hoy los médicos dijeran que el estrés es la enfermedad del siglo, ya Dios sabía eso y por eso hizo un día para que el hombre descanse. En segundo lugar, pastor, como puede ver, el hombre también es hecho para adorar. Encontramos nosotros lo que dice la Escritura, nosotros podemos ver lo que dice Mateo 4:10, donde nos dice: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. O sea que Dios hizo el hombre para adorar. Y como que Dios hizo el hombre para adorar, miren lo que hace Dios. Dios es un Dios proveedor, Dios provee. Ejemplo, Dios dice que le demos la 10ª parte en los diezmos, pero Él primero nos provee, ¿verdad? Nos da para que nosotros devolvamos. Aquí también Dios exige al hombre que lo adore, pero le da el tiempo para que el hombre pueda adorarlo. Le da el sábado. Por eso la palabra sábado significa enteramente dedicado para rendir culto a Dios. Porque Dios quiere que nosotros rindamos adoración y para eso nos da un tiempo especial para que tengamos una adoración especial hacia Él también. Sabe, Fausto, el hombre se ha inventado muchas cosas para descartar lo que tiene que ver con el sábado e imponer otra cosa en lugar del sábado. Así es, pastor. Diciendo un ejemplo, que cualquier día puede ser santo, que todos los días son especiales para Dios, que no tiene que ser exactamente el sábado. Otros dicen, no, que el sábado fue dado específicamente para los judíos. Y eso no es bíblico. No es bíblico. Evidentemente no es bíblico. Cuando Dios hizo el sábado, ¿verdad? Que descansó, reposó, ese día que Él cesó de toda creación. Evidentemente estamos hablando de la semana de la creación, el origen del universo. Así es. Cuando no existía una nacionalidad, simplemente existían dos seres humanos. ¿Cuáles? Adán y Eva, y ellos eran judíos. Que fueron hechos el sexto día. Porque la tribu de Judá existió muchos años después. Muchos años después. Eso indica que realmente se descarta cuando alguien dice, no, porque el sábado fue dado para los judíos. No, no existían los judíos en ese entonces. Así que eso es un elemento que hay que completamente descartar. Dios hizo el sábado para los seres humanos. Y como usted dice, pastor, es probatorio con la Biblia. Cuando usted dice que hay personas que dicen que a Dios se puede adorar en cualquier día. Eso no es cierto, porque Dios estableció un día especial para que nosotros le adoremos. El pasaje sigue diciendo también que Dios, además de que reposó en el sábado, dice que Dios lo bendijo. Lo bendijo, le dio una bendición especial. Y además de eso, por consiguiente, como el sábado es un día bendito, los que lo guardan también son benditos. ¿Y eso se puede probar con la Biblia? La Biblia dice en Isaías 56:2, bendito el hombre que hace esto, y el Hijo del Hombre que esto abraza, que guarde el sábado para no profanarlo, y su mano de hacer todo mal. Bendito el hombre que hace esto. Hay una gran bendición en ser obediente, en obedecer los dictámenes de Dios. Y segundo, cuando dice la Biblia, y el Hijo del Hombre que esto abraza, que lo hace suyo, que cree que lo que Dios dice es verdad y que es eterno, por consiguiente, como ama a Dios, también cumple lo que Dios le dice. Esa persona entonces, Dios dice que es bendito. Y hay una pregunta que me gustaría formularle a las personas que nos están viendo a esta hora. Es que la Biblia solamente habla de los benditos de Jehová en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento no. ¿Será que la salvación es para los benditos? La Biblia dice en Mateo 25:34, en ocasión de la venida de Jesús, que cuando Él venga dirá, venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces nosotros vemos que en obedecer hay una gran bendición, que los que observan el sábado también son benditos, porque Dios bendijo ese día, es un día especial, así que por consiguiente
al guardarlo, nosotros también tenemos una bendición especial de parte de Dios. Y volviendo a la situación de cómo los seres humanos quieren descartar el día sábado de la Biblia, del plan de Dios, exponiendo diferentes tipos de teorías. Una de ellas también es, Fausto, que los días no fueron literales, que cuando Dios hizo la creación no fueron literales, sino que fueron periodos de miles de años. ¿Nota usted? De miles de años. Pero la palabra de Dios dice específicamente, un ejemplo en el capítulo 1, versículo 31, dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y cada vez que él terminaba un día, decía: y fue la tarde y la mañana. Cuando habla de tarde, está implicando ¿qué? La parte de la noche. Y cuando habla de la mañana, la parte del día donde hay sol. Fueron períodos de 24 horas. Es decir, que ese sábado que originalmente Dios creó, se mantiene hasta nosotros, siendo el mismo sábado, séptimo día de la creación. Períodos, día por día, 24 horas. Así es, pastor. Hay muchas personas que malinterpretan el pasaje y dicen entonces que los días no eran días de 24 horas. Se pueden señalar algunas cosas que ellos creen así. Ejemplo, la Biblia dice que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Hay una denominación por ahí que ellos dicen que los días de la creación fueron 7000 años. Y dicen que nadie puede observar el sábado porque el sábado, para nosotros observarlo, tenemos que observar 1000 años. Yo le formulé una pregunta un día a uno de ellos. Yo le pregunté si ellos creen que Adán observó el primer sábado en el Edén. Ellos dicen que sí. ¿Y cómo es entonces Adán solo duró 930 años, fueron todos los días de Adán? ¿Cómo es que entonces los días de la creación eran de 1000 años y Adán no duró 1000 años? Otra cosa es que ellos dicen no, porque entonces en ese día, en ese periodo, Dios hizo pasar delante de Adán todos los animales y más allá allí había fruto. Queremos reseñar que en la creación Dios no hizo muchacho, Dios hizo hombre. En la creación Dios no hizo los árboles y después no, Dios hizo los árboles de tener la fruta de una vez. Todo lo que Dios hace lo hace completo. Y todo eso era bueno en gran manera. Así que no hay duda que los días de la creación eran días literales, días de 24 horas. Así es. La gran pregunta, Fausto, sería: ¿en qué es importante, para qué es importante el sábado? ¿En qué ayuda al ser humano el sábado? Porque usted al principio comenzó hablando acerca de 3 grandes bendiciones que Dios otorgó cuando hizo el sábado, según el capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Dice que Dios que primero reposó, el sábado, lo bendijo y lo santificó. Reposó, o sea, Dios está enseñando al ser humano que necesita un espacio de tiempo para descansar. Así es. Primera bendición. Amén. Segunda bendición, ¿cuál fue? Que el hombre está hecho para adorar y necesita tiempo para adorar a Dios también. Correcto, pero recuérdese algo, también dice, lo bendijo. Ajá. Es un día que cuenta con la bendición de Dios. Todos los días son especiales para Dios, pero ese día cuenta con la bendición de Dios. Y número 3, ¿cuál es la otra bendición? La otra bendición es que Dios lo santificó. Lo santificó. ¿Y qué significa la palabra santificar? Significa apartar. Apartado. Entonces, pastor, creo que era justo que Dios hiciera eso ese día que a Dios le plació, que a Dios le plugo descansarlo, reposarlo y contemplar todo lo que había hecho y decir que era bueno en gran manera. Ese día merece, ya que Dios le da su bendición y lo había reposado, ese día merecía ser apartado. Por ejemplo, nosotros tenemos la idea o el recuerdo triste del 9/11, lo que ocurrió en ese día. Quedó impregnado en la mente de los seres humanos para siempre, aún siendo algo relativo, por la magnitud de lo que ocurrió, que fue negativo. Siendo que Dios hizo todas esas cosas en el sábado, lo bendijo, lo santificó, en él reposó de todo lo que había hecho, era justo que Dios lo apartara, que Dios lo santificara. Pero vi lo siguiente: Dios no solamente quiere ya santificarlo él y ya está bien.
sino que de la misma manera nos pide a nosotros que lo santifiquemos. Así es. ¿Eso se puede probar con la Biblia? La Biblia dice en Ezequiel 20, 12 y 20 también: y santificad mi sábado, y sea por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios, que lo santifico. Él dice: y santificad mi sábado, le di mi día de reposo. Él dice entonces: para que sepáis que yo soy Jehová, que lo santifico. Aquí Dios, en una forma de hacerle entender la magnitud del sábado, Él alude a su soberanía y a la vez también nos hace ver nuestra fragilidad. Cuando dice: para que sepáis que yo soy Jehová, que lo santifico. En otras palabras, Dios dice: yo soy Dios Todopoderoso, soy el creador del cielo y de la tierra, yo soy el creador, tú eres la criatura. Y si yo, que soy el creador, que soy todopoderoso, soy el soberano, santifico el sábado, ¿por qué tú no lo vas a santificar? Es lo mismo que nosotros encontramos, lo que estamos haciendo aquí, es lo mismo que Jesús hizo en ocasión de la Santa Cena. Note que como Dios iba a dar el día de reposo, el sábado como día de reposo a los seres humanos, de hecho lo va a dar por el cuarto mandamiento, note todo lo que Dios hace primero. Dios primero lo reposa, le da su bendición y lo santifica, lo aparta de los demás días, haciendo de él, para que, como dice el diccionario, apartado para uso sagrado. ¿Por qué digo esto? Recordemos que en la Santa Cena, después que Jesús lavó los pies a los discípulos, ¿cómo terminó diciendo? Ejemplo os he dado para que, como yo hice, vosotros también hagáis. Si yo soy el creador y santifico el sábado, ¿por qué ustedes entonces no han de santificarlo? Dios alude a su soberanía, porque esto parece que el hombre está altercando con Dios, el hombre habla contra Dios. Por eso nosotros leemos en Génesis 6, cuando el diluvio, Dios dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, ciertamente eres carne. ¿Cómo usted ve esto, pastor? En lo que Dios dice y como los hombres quieren hacer lo que ellos quieren. Hay algo muy importante que me llama la atención, hermano Fausto, en relación al sábado, y es que cuando nosotros reposamos, cuando nosotros apartamos ese día, tal como lo indica el mandato bíblico, nos recuerda que Dios es el creador. Amén. Mire cómo dice este texto, en el capítulo 31, versículo 17 del libro de Éxodo, dice: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Amén. Maravilloso. Amén. Usted sabe que si hay una cosa que el ser humano necesita tener claro en su mente, es que Dios es el creador absoluto de todo. Sí, pastor. Continuando lo que usted dice, el ser humano debe estar claro. Y debemos saber que en guardar el sábado, en obedecer los mandamientos de Dios, hay grande galardón. ¿Cómo dice la Biblia? En parecido a lo que usted leyó. Nosotros leemos en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajere de día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová de los venerares, no buscando tu propio camino, ni haciendo tu voluntad, entonces te deleitará en Jehová tu Dios, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Maravilloso. Cuando la Biblia dice: si retrajere de día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, ¿será que esto es solamente para los israelitas, o ya nosotros tenemos que ver con la voluntad de Dios? ¿Podemos hacer la voluntad nuestra? Escuchemos como Él dice: no andando en tus propios caminos. Dios siempre ha querido que el ser humano se encauce por el camino que Él nos ha señalado. Dios nos señaló el camino y quiere que nosotros andemos por él. De ahí entonces que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. De ahí que parado en los caminos, mirad y preguntad cuál es la senda antigua, cuál es el buen camino y andar por él. Por los caminos que Dios ha trazado.
no por los caminos que nosotros queramos andar, porque el ser humano siempre quiere andar por los caminos donde Dios nunca anduvo, y si Jesús viniera a la tierra, nunca andaría por ahí. Además, como usted dijo, ni haciendo tu voluntad. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Ahora, ¿será que Jesús vino con otra idea diferente a cuando le dio los mandamientos y cuando dice que debemos hacer su voluntad aquí en el Nuevo Testamento? Como dice la Biblia en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto de hacer la voluntad de Dios se mantiene. Entonces, no haciendo tu voluntad, no haciendo lo que nosotros querramos. ¿Qué sería la voluntad de los seres humanos concerniente al sábado? Comprar, vender, negociar porque nos da ventaja, ganar mucho dinero, mucho hasta adulterar, y hacer todo lo que ellos quisieran. Pero en cosas de satisfacción personal. Ok. Entonces la Biblia dice entonces que dejemos todo eso a un lado. Recordemos que decíamos al principio que el sábado significa dedicado enteramente para rendir culto a Dios. Entonces debemos hacer la voluntad de Dios no solo en ese día, sino siempre. Pero como ese día es un día especial, todo lo que hagamos debe ser de la voluntad de Dios. Ahora hay que ver otra cosa. Dios quiere ver en los seres humanos una voluntad santificada, no una voluntad con los deseos carnales, sino circunscribirnos a los deseos de Dios, a los dictámenes de Dios, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es todo lo que Dios quiere que hagamos. Y como nos estamos refiriendo al sábado, especialmente en el sábado, cuando dice no buscando tu voluntad. En verdad, hermano Fausto, el sábado es una gran bendición de Dios. Amén. Me da mucha tristeza cómo el ser humano descarta de una manera así tan fácil esta gran verdad bíblica. Hay círculos religiosos donde de una manera así tan tenaz discuten esta verdad y hacen contra a esta verdad. Dios es claro en su palabra. La palabra de Dios no miente. Usted va desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis y en todo momento usted va a ver que hay que Dios guarda una relación estrecha en todos sus dichos. Él no se contradice. Si en Génesis Dios dice que el sábado es el día de reposo y entonces en el Nuevo Testamento dice otra cosa, ¿qué tipo de Dios tenemos? Pero evidentemente eso no lo hace Dios. Lo que está en Génesis y a través de toda la Biblia es lo mismo, es como un hilo que se conecta de extremo a extremo. Entonces, pastor, eso comprueba lo que dice la Biblia, que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. ¿Creerán eso nuestros amigos que enseñan el antinomianismo y que creen que el sábado y el miércoles es el barro? Parece que creen de otra manera. No es lo que la Biblia dice. Sí es. Entonces, continuando con el sábado y el origen del sábado, nosotros podemos ver como Dios dice en Ezequiel 20:12 y 20:20. Y santificar mi sábado. O sea, hay muchas personas que no ven el sábado como día del Señor. El sábado es propiedad de Jehová. Es decir, santificar mi sábado, es decir, separa este día para un uso especial, para mí. Para mí usa el término mi sábado. Mi sábado. Es lo mismo que él dice en Marcos 2:28. Cuando él dice allí en un pasaje muy mal interpretado por lo que enseña el antinomianismo. Allí, todos sabemos la historia, Jesús llegó al templo un sábado. Y como que Jesús, dice la Biblia que recorrió toda Galilea, sanando, enseñando y predicando. Había un hombre que tenía allí una mano seca. De hecho, los fariseos ya estaban observando a ver si Jesús le iba a sanar para acusarle. Jesús lo sanó. Ellos acusaban a Jesús de que Jesús violó el sábado porque hizo esa curación el sábado. Jesús entonces, como estaba hablando con personas que tenían muchos bienes raíces, que tenían muchas ovejas, de hecho, le puso la comparación. Le dijo, ¿quién de vosotros, quién de ustedes, que teniendo una sola oveja, esta cae en un hoyo en día de sábado y no la saca? Jesús sabía que ellos, si eso sucedía, la sacaban. Porque ellos no iban a perder una oveja porque cayera en un hoyo en día de sábado y no la iban a sacar. No era verdad, ellos la sacaban.
Jesús entonces dijo, ¿cuánto más vale un hombre que un animal? Y terminó diciendo, así que dijo el Hijo del Hombre, Señor del sábado, en Marcos 2:27, y aquí dijo lo siguiente, que es lícito hacer bien el sábado. Pero volviendo al hecho de Marcos 2:27, donde Jesús dice que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Cuando Jesús dice que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, está retrocediendo a lo que el pasaje que leímos en Génesis 2, 1 al 3, donde Dios dio el sábado, porque es suyo. Por eso es que la palabra Señor quiere decir dueño, creador, sustentador. Por eso dice en Ezequiel, santificar mi sábado, porque el sábado es de Él. Por eso dice aquí, es Señor del sábado, porque el sábado es de Dios, Él es el dueño. Pues según el incidente que usted estaba narrando del ministerio de Jesús en relación a la oveja, de si podían rescatar el sábado o no, etcétera, etcétera. Se puede ver ahí cómo estaba la nación judía completamente desenfocada de lo que Dios quería que hiciera su pueblo. ¿Sabía usted, hermano Fausto, que el sábado nos pone a nosotros en contacto con el Creador, pero también con el Redentor? Amén, amén. Porque ese descanso sabático es una especie de símbolo del descanso eterno. Amén. De ese descanso que Dios está preparando para sus hijos. Para nosotros hoy, los que nos preparamos, los que con su ayuda buscamos ser justificados por la gracia. ¿Ve? Viviendo una vida de fe apegada al Dios creador que tú y yo creemos. Pastor, con esto, sin temor a equivocarme, en una forma cierta, puedo decir que usted dio en el blanco. Sí. Porque el sábado no solamente es señal de creación, sino también de redención. Y veamos el paralelismo, es claro, es patético. Nosotros vemos que la creación, Dios trabaja 6 días. Y el sábado, o sea el viernes, Dios cesa su obra de creación. Así es. Jesús viene a la tierra a realizar su obra de redención. Y también un viernes Jesús dice desde la cruz consumado es. Quiere decir que ya todo estaba listo, la obra de redención ya estaba consumada. Así es. Y entonces procede a descansar el sábado en la tumba. Lo mismo que hizo al principio. Nosotros creemos que Jesús es creador, que Jesús estuvo creando, que la Biblia dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada, sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces el mismo que descansó allá en la creación es el mismo que ahora le place descansar el sábado en la tumba después de realizar su obra creadora o redentora. Que con eso certifica, amén, de que ese es su día. Amén. Señal de creación, señal de redención. Amén. Hermano Fausto, yo creo que todas las personas que nos han escuchado, esperamos que hayan entendido esta verdad. Amén. Que sobre todas las cosas comprendan que Dios dio el sábado por beneficio del ser humano. El sábado será guardado, fue guardado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y seguirá guardado por toda la eternidad, aún en la redención. Así es. Una bendición especial para todos aquellos que nos han escuchado. Que Dios los bendiga ricamente. Sí, que para nosotros va a ser un placer estar de vuelta con ustedes cuando estemos en otro estudio análogo al de hoy. Que Dios los bendiga y es nuestro mayor deseo y oración que la paz del Espíritu Santo more en cada uno de ustedes.